Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Queremos darle la bienvenida a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo, como cada semana, desde nuestro centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana también queremos darte una cordial bienvenida. Decirte que estamos muy felices de tenerte con nosotros y por supuesto de que nos estés enviando tus comentarios a nuestra dirección electrónica que aparece siempre allí en nuestra página de internet. Y te pedimos que nos sigas escribiendo y nos des tus comentarios. Queremos cada vez hacer esto mucho mejor y queremos que sea una herramienta más eficaz para tu estudio de la lección. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7, titulada Por espejo oscuramente. Y como tú recordarás, la semana pasada estudiamos que en nuestra lección vimos que nuestro mundo finalmente pues se distorsionó con la entrada del pecado. Y la pregunta que tenemos que contestarnos en esta lección es, ¿será que todavía podemos vislumbrar el amor de Dios en este mundo en el que vivimos actualmente? ¿Será que todavía podemos ver la vislumbre de esa belleza edénica? ¿O simple y sencillamente todo se ha desdibujado? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto y vamos a tratar de clarificar estos conceptos. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento comenzamos. Bien, estamos de regreso y estamos por dar inicio a nuestro repaso de la lección. Ya estamos en la lección número 7 y estamos muy contentos de que nos acompañes. Por supuesto, también estamos contentos de tener a nuestros dos compañeros de cada semana, el pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor. No, al contrario, es un placer estar aquí para el repaso de la lección. ¿Listos? Sí, muy bueno, esto es una lección muy interesante. Sí, definitivamente. Y vamos a darle la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal, Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ya estamos de casa, ya somos de casa. Ya somos de casa, ¿verdad? Que bienvenidos también a la audiencia. Claro que sí, gracias por estarnos acompañando. Vamos a dar inicio entonces a esta lección, una lección pues muy interesante como cada semana. Y antes de iniciarla vamos a hacer una oración. Les invitamos que así como están, ¿verdad? Ahí en sus lugares, pues nos acompañen en esta oración. Inclinaremos nuestro rostro. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por el repaso de la lección de esta semana, que nos recuerda que aunque vivimos en un mundo caído, todavía podemos vislumbrar, Señor, tu mano poderosa, tu mano creadora. Y por supuesto miramos con esperanza que un día heredaremos una tierra prometida, una tierra renovada. Señor, dirígenos en la meditación de los conceptos bíblicos y que pueda ser claro para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues no sé qué les pareció, Pastor Abraham, Pastor Isidro, esta lección. Una lección pues muy interesante que complementa la lección de la semana pasada, una lección donde nos habló de la caída y que ahora nos habla, ¿verdad?, de cómo es que en este mundo podemos todavía vislumbrar alguna parte de esta belleza creadora que el Señor hizo con el poder de su palabra. ¿Qué podemos decir acerca de esto, Pastor? Sí, la semana pasada nosotros veíamos que se introduce el pecado y vimos parte de los efectos del pecado, ¿verdad? Durante esta semana, pues nosotros vemos una lección que es muy interesante porque la lección justamente nos presenta que además, a pesar del pecado y de sus consecuencias, todavía podemos nosotros en este mundo en el que nosotros vivimos, en el que nos movemos, el que observamos, todavía se pueden ver vislumbres del amor de Dios. Correcto.
Pastor Abraham, ¿qué bosquejo podríamos darle a nuestra lección de esta semana para el apoyo de nuestros maestros que tienen que impartir su clase? ¿Cuáles serían las ideas principales? Yo creo que la primera parte podría ser, pastor, los efectos del pecado sobre este mundo, esta tierra. El mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos, ¿no? La semana pasada vimos los efectos del pecado en el ser humano. Ahora vamos a enfocar el asunto de los efectos del pecado en este mundo, en la naturaleza sobre todo. Yo creo que esa sería la primera parte. ¿Un segundo punto, Pastor Isidro? Sí, me parece que el segundo punto que tenemos que ver aquí es quién es el responsable verdadero del dolor y el sufrimiento en esta tierra. Porque justamente la semana pasada ya lo veíamos nosotros en que el ser humano, en la persona de Eva fue engañada. En el caso de Adán, pues él decide, por la simpatía que le tiene a su esposa, por la desconfianza a Dios, él decide seguir el mismo destino, ¿no? Pero el responsable final, pues quién es, hay que desenmascararlo. Me parece que eso es lo que hace la segunda parte de la lección, presentando al responsable del mal, ¿no? No sé si les parezca bien que el tercer punto pudiera ser que hablemos de la verdadera sabiduría, ¿verdad? Versus la sabiduría del mundo, que es totalmente contrastante. Sí, realmente eso habla la última parte de la lección, justamente hay un contraste muy interesante, ¿no? Cómo podemos ver el mismo hecho y darle interpretaciones diferentes. Entonces, tenemos que aceptar la sabiduría verdadera, pues tiene un fundamento. La falsa sabiduría, pues también dice la Sagrada Escritura que tiene otro fundamento, ¿no? Muy bien, entonces para nuestros hermanos que nos acompañan y principalmente los maestros de escuela sabática, las tres ideas principales que creemos que puede girar la lección de esta semana es: número uno, el mundo en que vivimos, este mundo caído; el segundo, el responsable del mal y del dolor, ¿verdad? Y el tercer punto, la verdadera sabiduría, en contraste con la sabiduría de nuestro mundo. Así que vamos a hablar entonces del primer punto, el mundo en que vivimos. Bueno, platicábamos detrás de cámaras que en este mundo en que nos ha tocado vivir, todavía, pastor, cuando va a uno a la montaña, cuando uno va a algún paisaje por allí, a la naturaleza, uno puede ver todavía las vislumbres del poder de Dios. Sí, tenemos que aceptar que todos los países, y por muy pobres que sean, y por muy sencillos que sean, y por muy pequeños que sean, tienen unos paisajes que a veces uno dice, ¿de dónde salió? Maravilloso. O sea, porque se lo pregunta uno, yo me lo he preguntado más de una vez, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad? Porque a veces uno observa los cuadros hechos por algunos de los grandes pintores y uno dice, oye, ¿cómo le hizo para imaginarse esto y producir esta obra, ¿no? Tuve la oportunidad de estar una vez en el museo donde está el David de Miguel Ángel y me quedé como 10 minutos viendo solamente esa obra que había hecho Miguel Ángel. Y lo veía de un lado, lo veía del otro y dije, oye, este tipo, qué genio, ¿no? Todo con una perfección increíble. Bueno, eso alguien lo hizo. Entonces, cuando nosotros vamos a ciertas partes del mundo y uno las ve, uno dice, oye, qué increíble lo que estoy viendo, ¿no? Alguien debió haberlo hecho, porque esto está realmente maravilloso. Así que eso nos habla de que esta tierra tiene que pertenecer a alguien, porque alguien tuvo que haberla diseñado. Claro. Significa, pastor, que todavía en este mundo caído podemos vislumbrar parte de ese poder creador del Señor. Sí, por donde volteamos, ¿no? Si hemos tenido la oportunidad de ir la oportunidad de ver paisajes, por ejemplo, ese paisaje es hermoso, ¿no? Pero ya está contaminado, y aún así contaminado, Se ve extraordinario. se ve extraordinario. Pudiéramos en ese momento decir, ¿cómo fue en un principio? Sí. ¿Sí? Y aún en este momento, cuando ya está afectado por el pecado, inmediatamente nuestra mente, al ver algo precioso y hermoso en la naturaleza, nuestra mente va directamente a nuestro Dios, ¿no? Dios hizo algo hermoso, totalmente, algo pues perfecto en un principio, pero desafortunadamente el pecado
vino a echar, a afear, ¿no? la natura, pero todavía nos habla de Dios. Sí, este mundo pertenece a Dios. La Sagrada Escritura es muy clara en el libro de los Salmos, ¿no? Este mundo y lo que en él vemos pertenece al Señor, ¿verdad? Y como pertenece al Señor, todavía se ven sus toques, ¿verdad? Y toques de un genio. Así es, un gran Toques artista. de un genio, un gran artista que diseñó esto, ¿no? Yo una vez tuve la oportunidad de ir por un lugar que es una parte de sierra, y entonces escalabas, bueno, no era subir una montaña, realmente era el camino, pero el paisaje era tan precioso, porque tú ibas en la parte superior de esa montañita, y a un lado estaban las nubes más bajas, y entonces tú te imaginabas un colchón increíble, como para que, yo le decía a los que me iban acompañando en ese momento, oye, dan ganas de aventarse. Lástima que tú sabes que eso no te va a sostener, ¿no? Pero era un espectáculo precioso, ¿no? Maravilloso. Cuando ves una caída de agua, una cascada preciosa. Un atardecer con sus diferentes colores. Todavía eso nos enseña, ¿no? Y cuando estamos en el campo, porque aquí nosotros que estamos en la ciudad es un poco más complicado, pero cuando estás en el campo y volteas hacia el cielo, ves la gran cantidad de estrellas, dices, oye, es maravilloso esto. Con razón el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí. Así que... Y si estamos en la ciudad, pues yo creo que hay que decirle a la esposa o a mamá unas plantitas, ¿no? Para ver flores y la textura de las flores, los colores, las formas. Un diseñador extraordinario que es nuestro Dios. Y si no tenemos oportunidad de ver plantas, pues... El cuerpo humano, nada más. ¿no? Sí, por donde quiera. Mismo, ¿no? por donde quiera vemos evidencias del gran Creador. Y damos gracias, ¿no? Porque Él nos creó. ¿Sí? Muchos a lo mejor se sienten capaces de crear alguna cosa, ¿no? Pero como dice la historia de la lección, ¿no? Que la fábula. Sí, ¿no? Que alguien que le dijo a Dios, no, pues yo también puedo hacer eso. Bueno, pues ándale, créalo. Entonces empezó a agarrar tierra, pero crea tu propia tierra. Dios es maravilloso porque Él creó de la nada, ¿no? Ya lo hemos visto. Así que en esta primera parte que estamos estudiando de nuestro mundo, creo que podemos alabar a Dios en este instante por todas sus maravillas. Sí, y es que resalta, me parece, el gran poderío de Dios. Dios es todopoderoso. Y es tan poderoso que el pecado no acabó con esta tierra, ¿verdad? No acabó. Y es tan poderoso que todavía podemos observar en la naturaleza su maravilla. Porque de veras cuando lo vemos nos preguntamos, oye, esto pudo haber venido de la casualidad. Nosotros estamos aquí ante dos panoramas diferentes. El panorama evolucionista dice, de lo bajo viniste hasta lo máximo. Lo que hemos visto en estas lecciones de escuela sabática es, el hombre estaba arriba y lamentablemente el pecado hizo que fuera para abajo, que degradara al ser humano. Y eso justamente es una manera más creíble de explicar por qué estamos en una situación como esta, ¿no? en la que está nuestro mundo. Eso significa, pastor, que si algunos dicen que se necesita fe para creer en Dios, se necesita más fe para creer que todo vino de la nada. Sí, definitivamente. Las probabilidades serían muy pequeñas. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y ahorita vamos a continuar con este interesante repaso de la lección. Quédense con nosotros en un momento, regresamos. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tu llorar era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé, aunque no me
te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecar. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Bien, estamos de vuelta, estamos repasando nuestra lección número 7, por espejos juramente, y hemos hablado ya del primer punto, que es el mundo en que vivimos, un mundo que, aunque ha caído en desgracia, en pecado, no deja de mostrarnos vislumbres del poder creador de Dios, y nos gozamos cada vez que lo vemos, y eso nos alienta a saber que hay todavía algo mejor. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, pastores, ¿por qué no hablamos del segundo punto? El responsable del mal, ¿verdad?, de este mundo caído, donde pues tristemente esta belleza se afectó. Las flores tienen cardos ahora, se marchitan, mueren, los frutos se pudren, el hombre mata a su propio hermano, en fin, todo este tipo de calamidades que nos están afectando incluso hasta hoy como sociedad, cosas terribles que están pasando con la creación de Dios y con sus criaturas. Sí, por supuesto. La semana pasada nosotros veíamos que justamente a través de una serpiente, un medium, se presenta el enemigo de Dios y pues engaña a la mujer, ¿verdad? Ella se va con, diríamos en el fútbol, se va con la finta, y después de que consume el fruto le da al esposo. Y entonces decíamos también la semana pasada que Dios trae las consecuencias, y miren, las consecuencias van a ser estas. Así que, ¿cuáles fueron las consecuencias que vinieron como resultado de ello? Bueno, en primer lugar, la tierra recibió la maldición. El
libro de Génesis es muy claro. La tierra recibe la maldición y entonces ahora Dios le dice, ¿sabe qué? Espinos y cardos te producirán. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la caída no había ni espinas Cardos. ni cardos. Esos vienen como resultado. Así que cuando nosotros tomamos una rosa, pues imaginemos cómo era una rosa sin las espinas. Hay algunos ahora que dicen, no, es que a veces son de protección, pero tenemos que aceptar que las espinas son incómodas prácticamente en cualquier planta que nosotros las vemos, ¿no? Tenemos que coger algo y de pronto algunas espinas y cosas de esas nos producen daño, dolor. Pues es parte de la maldición, ¿verdad? Porque recordemos que el primer mayordomo de este mundo era el ser humano. Ahora el ser humano cae bajo el engaño del enemigo y él ahora se transforma en el que sustituye al hombre como el que parece que está al cargo de, ¿verdad? Él se transforma, como el Señor Jesucristo le llamó, el príncipe de este mundo. Y Jesús dijo, miren, el príncipe de este mundo aquí ha estado, actúa, pero no tiene una de mí, ¿verdad? Ha afectado el mundo, ha afectado la tierra, ahora produce espinas y cardos como consecuencia de la maldición. La misma tierra se convirtió hostil al hombre, porque ahora para trabajarla, el hombre tiene que sudar. Y además, como consecuencia de este mismo enemigo, el hombre tiene una limitante en su vida, ¿no? Porque el Señor fue muy claro. En el mismo libro de Génesis le dice, ¿sabes qué? Mira, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Así que le dijo, ¿sabes qué? Te dije que te vas a morir y ¿sabes qué cosa? Tengo una mala noticia, te vas a morir. O sea, no porque yo quiera que mueras, porque recordemos que el Señor es bien claro, no quiero la muerte del que muere. Pero pues había una consecuencia y el Señor tiene que ser consecuente con lo que le ha dicho. Y todo empieza a morir, pastor. Las hojas empiezan a caer, los frutos empiezan a echarse a perder. Las flores a marchitarse. La temperatura se vuelve agresiva. Sí, hay una serie de cambios muy complicados. Es otra historia. ¿Sí? De la caída del ser humano hacia acá, el mundo es afectado totalmente por el pecado, ¿no? Y sobre todo porque específicamente hay dos maldiciones que se dan sobre esta tierra, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, la tierra recibe una maldición, ya no le iba a dar toda la fuerza, ¿verdad? La tierra ya no iba a producir con tanta fuerza, iba a producir espinas y cardos, y cuando Caín mata a Abel, otra maldición, ¿no? Maldita la tierra que recibe la sangre de tu hermano. Entonces la tierra es contaminada, y no sé hasta dónde abarca esa expresión de la tierra, ¿no? La maldición de la tierra, pero entendemos que todo el mundo toda la naturaleza recibió las consecuencias del pecado. Y ahora vemos lo que no existía antes del pecado, depredación. Ahora los animales son feroces y se comen ahora los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? Ya vimos que la primera pareja se empieza a pelear, ya hemos dicho que la temperatura, las hojas de los árboles caen, todo es un desastre ahora. Sí, tenemos que aceptar que ahora entra lo que no existía antes, el caos. Antes no había caos, todo era orden, todo era tranquilidad, armonía, belleza. Pues ahora entra el caos, y el causante del caos es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Él es el responsable. Por eso es que Jesús, decíamos la semana pasada en San Juan 8:44, le dice, ¿saben qué? Este es un mentiroso, o sea, es homicida desde el principio. Ahora, ¿por qué es homicida desde el principio? Porque convence a nuestros primeros padres de que toman de fruto sabiendo él la consecuencia. Porque cuando él es expulsado del cielo, él sabe que Dios, ¿qué cosa? Cumple lo que ha dicho. Pastor, pero ese mentiroso además gana terreno en el corazón del ser humano, de tal manera que hasta un día el Señor dice, bueno, el pensamiento del hombre es continuo al mal, ¿sí? Y viene la destrucción después del diluvio, aparte. Sí, la tierra se deforma.
Sí. Con el diluvio la tierra, la superficie de la tierra se deforma totalmente. Sí, es que el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, llegó a tener tal influencia en el ser humano que el pensamiento, dice la Sagrada Escritura, era de continuo al mal. Cuando al principio, ¿verdad? Otra vez estamos hablando de los orígenes, no era así, el pensamiento de ellos era hacia Dios, hacia el Creador, ver las cosas y decir, oye, qué bueno es este Dios que tenemos, mira, nos hizo a nosotros, hizo todo esto para nosotros, cómo nos gozamos. Después el hombre se olvidó de su Creador, ¿verdad? Se olvidó de su Creador y se genera un pensamiento en el ser humano contrario a Dios. Así es. ¿No? Ahora el ser humano dice, bueno, ¿por qué hay depredación? ¿Por qué el más fuerte sobre el más débil? ¿Por qué hay enfermedades congénitas, por ejemplo? ¿No? Todo eso. ¿Quién es el causante de todo esto? El ser humano que no tiene o que rechaza a Dios de su vida, dice Dios. ¿No? Si Dios es el creador, entonces Dios se equivocó al crear todas estas cosas o al hacer todas estas cosas. Sin embargo, esas personas que piensan de esta manera no tienen en cuenta lo que nosotros estamos estudiando, la caída. En un principio no fue así. El resultante, el causante de todo esto es el que ahora se dice el gobernante de este mundo. Pastor, qué peligroso hoy en día. A veces hemos tenido la oportunidad de escuchar personas que cuando ven el hambre, que cuando ven las guerras, que cuando ven los secuestros, la muerte, dicen, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué si Dios es amor, permite cosas como tan atroces como estas? Qué peligroso, pastor. Sí, es un pensamiento generado por el enemigo también, correcto, ¿no? Ahora, muchos le echan la culpa a Dios de todas esas circunstancias y situaciones adversas que padece este mundo. Sin embargo, Dios no es el causante de esto, ¿no? El estudiar la narración de la creación nos da a entender que Dios no es el causante de esto, ¿no? Y en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? El Señor dijo que se sembró buena tierra, buena semilla, perdón, se sembró buena semilla, pero un enemigo sembró la mala semilla. ¿No? Ese enemigo es Satanás. Sí, de hecho por ejemplo, el materialista, aquel que piensa en el proceso de evolución, dice, bueno, la muerte viene porque pues, tiene que morirse alguien para que esto pueda seguir, porque Dios no existe, ¿no? Ese es el materialista, aquel que simplemente ve las cosas y el mal lo ve como algo natural que va a coexistir junto con el bien mientras haya bien. Algunos otros dicen, bueno, es que quizá Dios está enojado con nosotros porque nos portamos mal. Otros más dicen, bueno, Dios creó todo esto, pero no se interesa por el sufrimiento humano, por eso es que vemos tanto maldad, niños que nacen con deformidades, personas que roban, personas que violan, personas que matan, personas que hacen guerras, personas que saquean. Dios no debe estar al control. Sin embargo, para el creyente, el mal es el resultado de la caída del ser humano. Y todo lo que vemos, nosotros tenemos que decir algo muy simple, pero muy profundo. ¿En qué es lo simple? En que el pecado es real, porque vemos las consecuencias. Es muy simple, ¿no? Decir, el pecado es real, sí, vemos las consecuencias. Esas son las consecuencias del pecado. Lo que no existía antes de la caída de nuestros primeros padres. Así que el pecado es real, sí, sí es real. Todo lo que ves es el resultado del pecado. Así que como ves todo esto que es real, entonces tienes que creer en lo otro que viene más adelante. Que la semana pasada decíamos, es la esperanza, y que justamente también en esta semana lo vamos a ver en la tercera parte, donde dice, ¿sabes qué? Tienes que ver a Dios en todo lo que observas. Y ese mal no será eterno. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos en un momento a regresar con este tercer punto de la esperanza que el Señor nos da a pesar de la maldad que vivimos hoy en día. Acompáñenos, no se vayan, en un momento regresamos. Bien, estamos de regreso, estamos entrando prácticamente a la
tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 7, por espejo oscuramente. Y ya hemos hablado de los dos primeros puntos del mundo en que vivimos, que aunque está caído, hay vislumbres todavía del poder creador de Dios. El segundo punto, el responsable, por supuesto el gobernante de este mundo, Satanás, quien pues todo vino a desdibujar en cuanto al propósito de Dios. Y ahora hablaremos un poquito de la verdadera sabiduría. Pastores, no es lo mismo tener inteligencia o conocimiento que ser sabio. No, no es lo mismo. No es lo mismo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque estamos viendo este asunto, las Sagradas Escrituras nos dicen que la verdadera sabiduría tiene que ver con reconocer a Dios, la existencia de Dios y que Dios puede dirigir tu vida y puede conducirla. Esa es la verdadera sabiduría. El temor de Jehová es la sabiduría. Y no es un miedo, porque no es de lo que habla la Sagrada Escritura, es simplemente reconocer cuán grande es el Dios en el que nosotros creemos. Y la inteligencia, pues es que tengas una capacidad para poder aprender datos, aprender información, que la tengas, que la puedas dar, pero eso no necesariamente es sabiduría. Significa que hay personas, pastor, que son muy inteligentes, pero no son sabias. Sí, tienen mucho conocimiento, saben muchas cosas, pero no saben vivir adecuadamente conforme a la palabra del Señor. El cristiano debe tener su base de sabiduría en la palabra de Dios y de conocimientos en la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros le hemos llamado a la tercera parte la verdadera sabiduría, entonces que hay una falsa sabiduría humana, pudiéramos decirlo así, ¿no? ¿Qué piensa el ser humano? Bueno, el ser humano trata de entender a un Dios perfecto a través de un mundo imperfecto. El mundo, las personas que son sabias en su propia opinión, ven en la naturaleza cosas desagradables, porque también pasan cosas desagradables, o la depredación, los más fuertes sobre los más débiles, ¿verdad? Entonces dicen, ¿ya ven? Dios creó a este mundo de esta manera. Si hay un diseñador, si hay un creador, el creador se equivocó porque vean las cosas que suceden. Ese es un conocimiento distorsionado, una sabiduría conforme al corazón humano, ¿no? Nosotros, como se titula la lección, por espejo, a lo mejor un poquito empañado por el pecado, pero tratamos de ver en la naturaleza vislumbres de un Dios todopoderoso y perfecto, ¿no? Vemos por espejo oscuramente tal vez, pero la Biblia trae luz y entonces vemos un poco mejor, o de una mejor manera, la perfección y el poderío de nuestro Dios. Y yo creo que nuestra luz es la palabra de Dios y debemos de basar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento a través de la santa palabra de Dios y no haciendo conjeturas humanas. Como decíamos la semana pasada, el juicio humano, ¿no? El entendimiento humano percibe las cosas de una manera y entonces genera una manera de pensar totalmente errónea. Sí, es que la sabiduría terrenal ve las cosas de una manera, la sabiduría celestial la ve diferente. Hay un contraste que hace el libro de Santiago, justamente en relación a esto. Hace una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es la pregunta, ¿no? Dice, muéstrelo con su buena conducta, por sus obras hechas con sabia mansedumbre. Pero si abrigáis envidia, rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y luego vean lo que dice, porque esto es el punto interesante. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es carnal, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto, primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Entonces me parece que la Escritura es muy, muy clara. Entonces la sabiduría terrenal trata de darle explicaciones terrenales.
porque trata de sacar también a Dios de su vida. Pero la sabiduría verdadera a esa persona llega cuando reconoce a Dios, ¿verdad? En ese momento, cuando una persona reconoce a Dios, entonces cuando ve las obras, dice, qué tremendo es este Dios, ¿verdad? No lo conocía. Ahora esa persona se convierte en sabia. Por eso es que a mí me parece que el caso de esto puede ser el sabio Salomón, quien dice las Sagradas Escrituras que escribió de múltiples cosas, hizo proverbios de la naturaleza, en otras palabras, él reconoció todo. Era muy sabio, por eso inclusive le llamamos el sabio Salomón, al cual la reina de Saba vino a verlo, a ver, oye, este rey dicen que es muy sabio, ¿no? Con cuánto, no tan solo conocimiento, cuánta sabiduría. Pero el mismo sabio Salomón fue sabio mientras reconoció a Dios. Porque dice la Sagrada Escritura que hubo un momento de su vida en que dejó a Dios de lado, Se apartó. se aparta de él, ¿y en qué se convierte? En una persona muy inteligente, que a través de la inteligencia hace sus propios razonamientos, sus propias conjeturas, justifica su forma de actuar y ya no observa a Dios. Y en ese momento se convirtió en una persona inteligente, pero no sabe. Pastor, y yo creo que sería bueno mencionar que no solamente cuando la persona acepta a Dios en su vida, puede vislumbrar claramente el poder de Dios en la naturaleza caída, sino que también tiene la esperanza, ¿verdad?, de un mundo nuevo, porque eso es lo que dice la palabra. No nos vamos a quedar con este mundo nada más, viene algo mejor, pastor. Sí, sin duda alguna. Ya hemos visto en lecciones anteriores que Dios tiene un plan, tuvo un plan original, y ese plan, Dios no hace las cosas a medias y lo que Él lo planeó lo va a llevar a cabo a pesar del pecado que está, ¿no? Y nos va a llevar a un glorioso futuro. Yo quisiera enfatizar un poquito antes de hablar de las cosas futuras que vamos a gozar. Que debemos estar constantemente atentos a lo que la naturaleza nos dice de Dios, ¿no? Ya lo vimos hace rato que cuando vemos un paisaje, nuestra mente debe ir directamente al creador del paisaje, ¿no? La lección habla acerca del universo, por ejemplo, el tamaño del universo, ¿no? Yo estuve por ahí buscando, no entiendo mucho de esto. Dicen que el tamaño del universo que actualmente conocemos, porque el universo sigue expandiéndose, sigue creciendo, dice que son 14,000 millones de años luz, ¿no? Nada más con decirlo ya se nos hace inmensa la cosa, ¿no? Para entenderlo un poquito, por ejemplo, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol, que está a 8 minutos luz, ¿no? A 8 minutos luz. Y si la velocidad de la luz es a 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué distancia está el Sol? O la estrella, aparte del Sol, más cercana a la Tierra, está a 4 años luz. Es decir, la luz que está ahorita emitiendo esa estrella, esa luz va a llegar aquí, a la Tierra, dentro de 4 años. O la luz que estamos recibiendo de esa estrella ahorita fue emitida hace 4 años, a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué distancias son? Ok. Así que lo que quiero decir es que el universo es inmenso. Y nosotros somos, el planeta Tierra ni siquiera es el mayor en el sistema solar. Pero ahí está. Y nosotros que estamos aquí, ¿qué lugar ocupamos en el planeta Tierra? Y sin embargo tenemos un Dios que nos hizo, que nos creó, que nos cuida, que nos acompaña, que murió por nosotros, ¿sí? Que murió para salvarnos y que tiene algo preparado para nosotros maravilloso muy pronto. Entonces, cuando pensamos en eso, no queda otra más que glorificar al Dios, ¿no? Alabar al Dios creador, que a pesar de que este mundo está afectado por el pecado, aún podemos ver su poderío y su grandeza ante nosotros. Bendito sea Dios por eso, ¿no? Claro que sí. Pues estamos prácticamente llegando al final. Me gustaría, pastores, que dirigiéramos pues alguna palabra de ánimo, de esperanza para
todos estos hermanos que juntamente con nosotros habitamos este mundo caído y que a veces nos sentimos desanimados en el sentido de ver tanta maldad, tantas cosas grotescas en las que se ha convertido este mundo. ¿Qué podemos decirles, pastor, a manera de conclusión, dando una palabra de esperanza de que este mundo no es el final, sino que hay algo mucho mejor que nos espera? Sí, cuando hablamos en la primera parte de que este mundo pertenece a Dios por creación. Pero tenemos que aceptar que cuando el Señor Jesucristo vino, muere en la cruz del Calvario, ahora le pertenece por redención, ¿verdad? Porque el cumplimiento de las promesas, esa promesa que nosotros vimos en Génesis 3:15, de que vendría y le aplastaría la cabeza, bueno, la cruz del Calvario nos dice, ¿sabes qué? Ya se cumplió, así que este planeta Tierra va a ser redimido, y como justamente lo menciona tanto el apóstol Pedro como el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Amén. ¿Verdad? Esto va a ser renovado, porque Dios no va a ser otro planeta Tierra. Este mismo Dios lo va a renovar. Ahora, ¿cómo le va a hacer? No sé. Pero hermano querido, ten confianza, porque si Dios ha prometido que puede nuevamente renovar este mundo, lo puede recrear, hermano, cualquier asunto que tú tengas, Dios también lo puede quitar y te puede hacer una nueva persona. Eso me parece que la lección de esta semana nos enseña sin ningún inconveniente. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Bueno, uno de los salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y cuando yo leo este salmo, me acuerdo cuando Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Yo me imagino al padre, no, pues, ¿cuándo vamos a poder contar las estrellas? Pues así será tu descendencia. Yo trayendo a la vida práctica y actual, ¿verdad? Tengo mi nietecita y yo siempre me despido de ella. Chofi, cuenta las estrellas si las puedes contar. Allí serán las bendiciones que Dios tiene para ti. Hermano, si te sientes desanimado y al ver, como decía el pastor, tantas cosas malas aquí, cuenta las estrellas si las puedes contar, y eso te va a llevar a pensar que tienes un Dios maravilloso, es tu creador, es tu redentor, tu salvador, y tiene algo preparado para ti, que un mundo mucho mejor, o un mundo perfecto, y no esto que estamos viviendo. Que Dios te bendiga y que el Señor pueda manifestarse en ti y que tú lo puedas ver en todas las obras que Él ha hecho. Gracias. Querido hermano, a manera de conclusión, recuerda que aunque este mundo está de cabeza y en un caos, como decía el pastor Isidro, no le eches la culpa a Dios, no cuestiones a Dios. Recuerda que hay un enemigo que sembró una mala semilla, pero tenemos una gran esperanza, una tierra nueva, cielos nuevos nos esperan y estaremos por la eternidad disfrutando de la maravillosa presencia de Jesús en esa tierra renovada. Así que sigue adelante, firme y adelante hasta concluir la carrera. Que Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana con un repaso más de nuestra lección, Escuela Sabática, Los Orígenes. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga.